Hola gente, ¿cómo está el mundo? Espero que anden todos bien, o por lo menos lo estén intentando, andar lo mejor que se pueda. Como siempre digo, siempre depende de uno, muchísimas veces dependen de las circunstancias y cómo nosotros le damos una respuesta a esas circunstancias, ¿no? Y según la respuesta que le damos, a veces estamos eh, consiguiendo estar mejor o bien, y otras veces no, porque le erramos la forma de proceder o la forma de dar esa respuesta que creemos que es la más correcta. Gente, quería compartir con ustedes un, un momento de reflexión acerca de un caso que ha pasado, si mal no recuerdo fue ayer, como tantos otros casos que han pasado en diferentes momentos de la historia y en diferentes niveles de sociedades. El abanico lo podemos abrir, y si lo abrimos de aquí para atrás, estamos hablando de que la historia nos enseña y nos habla de muchas cosas que por supuesto nos suenan brutales, hablando del homicidio, hablando de el homicidio, eh, homicidio que no sería homicidio, sería algo así como a nivel familiar, en magnicidio, y tienen otros nombres con el sidio al final. Pero en este caso magnicidio o cosas similares se han dado en la historia muchísimas veces, y si abrimos el abanico para atrás en la historia, miramos y vemos que no importaba muchas veces en los casos que se daba en dónde o si son personas de relevancia y muy importantes o no. Y esto pasó en Argentina ayer y me surge una reflexión de modo de pensar eh, en buscar respuestas con preguntas que uno se puede hacer a nivel de este caso tan delicado. Un muchacho de 14 años agarró el arma, tenía un arma, se ve a mano, mata a su padre, intenta matar a su madre, intenta matar a su hermana, que no sé si la llegó a matar, al padre sé que lo mató. Eso se llama padricidio, creo que es. Me queda la duda en lo de la familiar, cómo se llama, si es magnicidio. Pero son nombres técnicos, ¿no?, que se les da. Pero a lo que voy es que después se intentó, está delicado ahora, internado, y se intentó matar él. A la hermana la dejó mal herida, lo más probable, y a la madre también. Esto salió en un informativo de la radio argentina, Mitre, y uno se pregunta, ¿qué es lo que movió y llevó a este joven pensar así?
reaccionar así, seguido de sus pensamientos, ¿no? ¿Cuál fue el resorte? ¿Cuál fue el detonante que lo impulsó a hacer esto? Y cómo el niño, jovencito, adolescente, en su peor etapa, como nos pasa a todos los seres humanos, que la peor etapa que estamos viviendo es la adolescencia, vivimos, la adolescencia, porque empezamos a adolecer sin saber qué somos, a qué pertenecemos y qué hacer con eso. Cosas principales, ¿no?, que englobo en el concepto de adolescencia. Empezamos a fluctuar sin saber qué hacer, a dónde ir y cómo ir. Eso pasa en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra psicología. Y este jovencito adolescente, en primer lugar, analizar, bueno, cómo tenía acceso. Por supuesto ustedes me van a decir muchas, o van a estar pensando, ¿va?, en muchos casos que hay muchos jovencitos de 10, 11 años que ya tienen un arma a mano. Sí, claro, hay muchas, pero muchas cosas que pasan con referente de esto. Pero yo analizo esto puntualmente y trato de pensar analizando una familia promedio que no sé qué estaría pasando, pero supuestamente estaría pasando como familia lo que es la crisis en Argentina, la crisis de que cada vez les aumentan más las cosas y cada vez están más hundidos en la pobreza, y como que se nota un pequeño repunte en la sociedad, pero claro, mientras que llega a los que están en peores circunstancias, va a demorar muchísimo en quizás en tomar realmente fuerza esa recuperación económica. Y muchas familias están hundidas en eso justamente, en las deudas, en la pobreza. Más de 9 millones de personas hundidas en la pobreza, y según los números oficiales, pero a eso agreguenle un gran porcentaje más, porque muchas veces esos números son bastante mentirosos. A nivel general, digo, de los gobiernos, ¿no? Las estadísticas que sacan y cómo las sacan. Bueno, ¿qué llevó a ese padre, a esa madre en primer lugar, a permitir tener el arma al alcance y al acceso de este jovencito? ¿O cómo consiguió el arma? ¿En qué contexto se da esto? Es más, ¿qué llevó a este jovencito a pensar que esa era la solución? ¿Qué llevó a pensar a ese jovencito dentro de todas las inseguridades? ¿Qué pasó este jovencito cuando era niño, prematuro, en el sentido de 1, 2, 3 años? ¿Qué vivió ese niño para que se desencadenara? Por supuesto que estos son procesos, ¿no?, ¿qué vivió ese niño desde los 3, 2, 4 años hasta los 10, los 11, los 12 o hasta los 14 mismo? ¿Qué fue lo que lo hizo reaccionar así?
tomando estas medidas, amigos y amigas, es delicado. Es muy delicado. Pero ¿qué hacer cuando se dan estas cosas así? Pensar y analizar que hay todo un contexto. Y lo que se da el resultado de esa, de esa olla a presión, de ese contexto que se forma en esa familia por diferentes lados en esa sociedad, en esa sociedad que es la familia. Y no hablemos de estos jóvenes que en Estados Unidos muchas veces salen por las escuelas, por los liceos, por lugares donde hay mucha gente, discotecas y bailes, y salen con un arma, una metralleta o un rifle o una de estas que son medias metralleta, como dije, son medias de repetición, armas de repetición de varias cargas, y salen a matar gente en nombre de, pónganle ustedes lo que quieran. Sin duda alguna que hay una gran falencia y hay una gran falta en cuanto a educación, en cuanto a principios, en cuanto a valores, en cuanto a amor, a cariño, en ese núcleo de esa persona. Y en ese núcleo que es su propia familia, su propio hogar, quien se tiene que nacer y sentir y vivir, sobre todo en esas etapas, contenido. Y contenido y también socorrido, ayudado. Pero ¿qué pasa en esa familia que queda destrozada, queda destruida? Como decía yo recién, como tantas. ¿De dónde viene la palabra? No, muchas veces las tantas tragedias que han pasado en la historia, cuando entre reyes y familia real mandaban a matar a sus hijos o mandaban a matar a sus padres para ellos estar en el poder. Y habían conspiraciones de todo tipo, envenenamientos de todo tipo. Pero dentro de todo esto que está pasando, tenemos que pensar que hay para una acción, y una acción como esta, algo tuvo que pasar para esta reacción que tuvo este chiquilín, este chico, y algo accionó para esta reacción. Algo pasó en su psiquis, aparte de tener la facilidad, que conste que acá no estamos para juzgar a nadie, estamos tratando de ver con preguntas y algunas respuestas que podemos darnos, estamos tratando de ver en situación de lo que pasó, un análisis, un pienso, pero nada más.
Esto no se trata de andar con el pensamiento primitivo, de condenar a unos y liberar a otros, porque en el pensamiento digo en lo que estamos dialogando, porque la verdad que estamos muy lejos de eso con, con la idea. La idea es meditar y pensar qué pasó y buscar solución a que algunas cosas que se dan en detalle, a grueso modo sin saber el contexto, sin ser vecinos, sin ser vecina de esta familia. Siendo vecino y siendo vecinas ya tenemos un concepto más, si somos atentos a lo que pudo haber pasado con esa familia, ya podemos conocer algunas cosas que en el caso mío yo desconozco por la distancia, o ustedes. Pero sin duda alguna que es un caso de terror, como tantos otros que hay en la sociedad, y han habido, y por supuesto que habrán. Pero volviendo a este caso, preguntarnos cómo estaba ese arma ahí, a mano de él. Eso para arrancar, y después, ¿qué accionó en la vida de él? ¿Qué estaría pasando en lo psicológico? ¿Cómo estaría de mal contenido en su familia, por sus padres? Que acá no se le trata de echar las culpas a nadie, simplemente se analiza. ¿Cómo estaría este joven de contenido por su hermana? De considerado, si se puede mencionar de otra forma, de considerado. ¿Cómo estaría sintiéndose para haber tomado una decisión como esta? Que por supuesto no fue una decisión que tomó, así como nosotros de repente la podemos pensar, que la estuvo elaborando, que la estuvo pensando mucho, que cómo se dieron las cosas. ¿Se dieron así? ¿La estuvo elaborando? ¿La estuvo pensando mucho? ¿O fue un impulso? Fue un impulso repentino por, por estar harto de vivir diferentes circunstancias que vivía y de no encontrar soluciones. Y a veces, en diferentes ocasiones, con diferentes carencias, se da esto de delicado. Pero esto se da que es como la punta del iceberg. Cuando estamos en el mar, sabemos que la punta del iceberg es una montaña de hielo de diferentes tamaños, pero que la punta del iceberg que se ve puede ser muchísimo más grande de lo que no se ve, lo que está bajo del agua, lo que está bajo el mar. Y esta situación y estas circunstancias es parecido a eso, ¿no? Lo que se ve es la carencia, lo que se ve es el desvarío de, que se dan estas circunstancias, pero lo triste es que todo esto se podía haber evitado. Lo triste es que se podía haber evitado. Allí quizás por todo el contexto que ya hemos hablado, por la pobreza, por el poco tacto de los padres, por la falta de delicadeza, de tratarse, de tratar en la familia,
y de hablar y de dialogar. Son frutos de gente que se encierra en sí mismo. Y así como viven encerrados en sí mismos, estos mayores responsables de sus hijos viven para sí, sin pensar en que están dando una escuela para sus hijos que también vivan para sí. Y dentro de ese vivir para sí encierra mucha cosa, dentro del egoísmo, dentro de lo que se puede estar sufriendo por la falta de amor, por la falta de cariño, por la falta de comprensión, que todo esto detona muchísimas veces la falta de educación, la falta de educación interna de la familia. No estamos hablando acá de la de afuera. Uno quiere hallar respuestas. Uno lo que busca es respuestas. ¿Cómo este jovencito, cómo pudo haber tomado esa decisión y pudo ejecutarla? ¿Qué momentos lo llevaron tan delicados, lo llevaron a hacer una cosa de esa? ¿Qué impulso? Lo otro, para terminar, frente a estas circunstancias que siempre han pasado y que algunas cosas que hemos dicho y hemos visto, analizando un poquito, sabemos que son así, que son el fruto de algo, que puede ser muchos abusos, que lo redondeamos así, pueden ser muchos abusos de la misma problemática en el núcleo del hogar. Y en el sentido de muchos abusos del padre, de la madre, muchos abusos en el sentido de no ubicarse con esos hijos desde temprana edad. Y sobre todo en esa etapa tan delicada como es la adolescencia. Más se le agrega lo de afuera, lo que esté pasando por lo económico, lo que esté pasando por lo anímico, esos padres. Todo eso que se junta. Y después en el análisis se trata de separar. Todo eso es lo importante. Y todo eso es lo que no se ve muchas veces. Lo que se ve y se hace noticia es el fruto de las consecuencias de esto que se llevó a cabo. Pero esto, tengamos en cuenta que siempre pasó. De una forma o de otra siempre pasó. Ahora, pregunta, para irnos a otra área, ¿sí?, que también es delicada como esto. ¿Está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Dios omnipresente? Ese Dios omnipresente que dicen los creyentes, dicen los que creen en el sentido con la fe que es igual a aceptación, como siempre digo, con esa aceptación que tienen en sus vidas de que Dios sí, Dios es omnipotente, es todopoderoso, Dios es omnipresente, está presente en todos lados. ¿Qué pasa con estos casos que ha pasado con otros casos más? Que padres, familias enteras, se han quedado destruidas, detonadas. Pero aparte de eso,
familiares que han quedado sin familiares. ¿Y qué pensarán? ¿Dónde está ese Dios? En lo empírico, en la experiencia. ¿Dónde está? Es el gran ausente como en otras cosas más en el área del ser humano. Es el gran ausente. Y esto, dicho con mucho respeto, para todos los que creen, con esa fe, con esa aceptación, que se acercan a Dios de una forma tan especial que parece que solamente ellos son los atendidos, los escuchados y los que de alguna forma son los que son dueños de la bendición. Por estar en esa sintonía, en esa... ¿Qué pasa con estos casos? ¿Qué pasa con estos casos y otros casos más que hay y han habido? ¿Qué es lo que pasa? Pregunta, ¿dónde está ese Dios omnipresente? Y estamos hablando acá que se haga práctico. ¿Se pudo haber evitado eso? ¿Se puede evitar muchas veces con simplemente saber andar en el tránsito los accidentes que muchas veces llevan a dejar sin familiares? ¿Se puede? Entre nosotros, los seres humanos, sabemos que todo eso es evitable y se puede. El tema que tenemos que llegar a elaborar una educación que apunte a la protección, que apunte a el saber de dónde proceden realmente los orígenes de las cosas. Que no podemos andar como andamos muchas veces, pero todo eso de andar como andamos, estoy hablando en el tránsito, como andamos en la vida. Amigos y amigas, todo se resume en muchas veces una palabra que yo en algún momento grabé un video, hice un contenido con esta palabra, si mal no recuerdo, está por ahí, en este canal. Conducta. Conducta, cómo nos conducimos y de qué forma y con qué nos conducimos en nuestra vida. Pero nos preguntamos, viendo este caso tan serio, las preguntas que nos hacemos, que tienen respuesta, que no las veamos, o que no nos enteremos, en las suposiciones podemos ver, en los supuestos podemos ver varias cosas que pudieron haber pasado, pero siempre van a tener que ver con el vínculo que estos padres tenían con sus hijos y a su vez los padres, cómo se llevaban entre ellos y el vínculo que había, cómo estaba. Eso es seguro. Y de ahí brotó todo lo que brotó. Sin echarle la culpa a nadie, porque esto de echarle la culpa a alguien es algo bastante triste, ¿no? De solucionar las cosas echándole la culpa a alguien, porque siempre tiene que haber un culpable. Y no es así. A veces son las mismas circunstancias que son las culpables de esas reacciones de las personas. Y es un proceso que se va dando con el tiempo, sobre todo en lo psicológico. Yo no me tiro de especialista de nada, simplemente soy un pequeño pensador que comparto, que trato de compartir cosas que son de interés y que son a mi entender importantes. Vuelvo a la pregunta
que me hacía ahora lo último. ¿Dónde está ese Dios que muchos aceptan a través de la fe de que existe? Que estas cosas se dan porque no existe. No existe de la forma que ellos piensan que es ese Dios. Tanto en un caso así particular como el que estábamos pensando y estuvimos viendo, como en multitudes a veces que pasa. Multitudes de sufrientes que están en África en este mismo momento pasando la cantidad de cosas que están pasando. O en otros lados de las regiones del mundo como en la zona de Gaza, en todo lo que están pasando. En el Líbano, con todo lo que están pasando. En diferentes lugares en el mundo que hay sufrimiento, que hay calamidades a nivel moral, a nivel de la reserva del ser humano, que muchas veces son totalmente pisoteados, esos llamados derechos que para mí son más que derechos, que son la vida integral del ser humano. Bueno, ¿dónde está ese Dios? Está pintado. Como está pintado en un cierto sector de las sociedades que se forman esos grupos religiosos. Y estoy hablando del Dios que dicen generalmente ese Dios, pero hay diferentes dioses, ¿no? Hay diferentes religiones. En todo lo que tiene que ver con la creencia se da lo mismo. Llegado el momento, no hay Dios que te salve. Llegado el momento, porque no existe. Es una ideología. Son ideologías antiguas que se van compartiendo con diferentes complejos métodos de asociación de tu vida y disociación de lo que tú eres como ser humano, como persona. Y hay personas que te dicen, sí, pero en algo hay que creer. Decime vos, ¿en algo hay que creer? ¿De dónde viene ese pensamiento? De los mismos que quieren que creas con esta fe, este invento de la aceptación. Bueno, yo lo que veo, lo que experimento a través de estos casos que se dan y se han dado, es que Dios, como en muchos casos más, de diferentes índoles, Dios es el gran ausente. Como decían unos cuantos escritores importantes, pensadores, filósofos, pensadores que realmente buscaban, investigaban y se encontraban con la realidad. Se encontraban con las grandes contradicciones. Y por pensar también los echaban de algunos lados, ¿no? Lo tenían como que eran herejes y eran personas no gratas, ¿no? Bueno, en todos los momentos de las sociedades hubieron todo este tipo de injusticias, con personas que piensan diferente. La cuestión, señoras y señores, llegamos al final de esta meditación y pensemos seriamente, ustedes que encuentran quizás por casualidad este video, son padres de niños chicos, o son abuelos, o son familia, y pueden estar compartiendo y haciendo la diferencia
en sus vidas, yo no estoy de consejero, simplemente digo que nosotros hacemos la diferencia allí donde estamos con los que convivimos y con los que estamos, y ayudamos a su vez a que ellos sean y hagan la diferencia como personas, como individuos, los chicos, los que vienen creciendo, y sean personas agradables, a pesar de las circunstancias, que sepan valorar, a pesar de las circunstancias, que muchas veces lo que detona todas estas clases de cosas es la pobreza. Es la pobreza. Pero entiéndaseme bien, es la pobreza no solamente de falta de recursos para sobrevivir, sino es la pobreza de las personas, pobrezas y se pueden llamar pobrezas espirituales que vienen del ser humano que se autodestruye por no buscar el saber, por no buscar por el lado de la inteligencia y por no estar comprometido con el lado de la conducta. Entonces después pasan estas cosas, que por supuesto ya sabemos por qué pudo haber pasado y por qué no se pudo haber evitado. Es complejo, pero muchas veces en lo general pasa por esto que digo yo. Se puede haber evitado ¿con qué? Con tener recursos y buscar recursos. Y sobre todo también, cómo no, lo material ayuda mucho. Lo que es muchas veces la falta de recursos a nivel para subsistir. Todo eso juega un rol muy importante. Pero lo que pasa es que una cosita de acá, una cosita de allá, y una cosita de allá, y una cosita de acá, hacen el todo, con un proceso de tiempo. Ahora yo me quedo con este pensamiento de ponerme en el lugar de ese joven, de ese adolescente, jovencito, y me quedo pensando qué lo llevó, a actuar así. Y me respondo lo mismo que ya hablé. Carencias, faltas, ausencias. Y han pasado muchos casos que ustedes han conocido de cerca, de lejos. Y por otro lado lo que me contesto acerca de ese Dios que una vez me propusieron y que la verdad que cuánto me alegro de haberlo rechazado en el sentido literal de la palabra cuando me di cuenta de que no existía. No existía como tal, como presencia que te la presentan. No existe. Por más que te quieran convencer, por supuesto, porque ellos están convencidos. Y un convencido, ¿qué hace? Trata de convencer. Por su supuesto ejemplo, por lo que fuera que están siendo influenciados de su literatura, de sus leyendas, de sus cuentos, de sus mitos. Siempre fue así. Ahora, la presencia de una persona, tú la sientes, tú la vives. Tú vas a un supermercado y tú ves, si sos un poco sensible, de alguna forma te sensibilizás y empatizás con las personas, si no hay ningún problema que tengas en la psiquis de rechazo a las personas, que a veces hay personas que lo tienen, ese problema, esa dificultad, tú empatizas con la cajera
y tú sientes su presencia, y tú sientes cómo está. Si está agobiada, si está cansada, si está malhumorada. Tú sientes cómo está tu madre, tu padre. Así como sientes cómo estás tú. Eso se siente y se tiene que valorar, esa presencia. Incluso de una mascota, de un perro, una perra, un, cualquier mascota que puedas tener, llamada mascota. Cualquier animal que sea parte de tu vida siente su presencia. La de Dios, no, tienes que esforzarte mucho, lo que pasa porque tienes que entrar en un plano de meditación, tienes que entrar en un plano de estar buscándole, en oración, como te dicen, o tienen que, vamos arriba, señoras y señores, vamos arriba. Siempre apunta a lo mismo. Tú tienes que, de aquella parte que supuestamente su presencia es real y todo el cuento, ¿qué pasa? No, son personas que se acercan a decir que, de una forma o de otra, hacerte entender de que vienen de parte de Dios. Pero son personas. Dios mismo no está ahí. Lo siento mucho, pero es lo que puedo aportar y ayudar. Con esta noticia triste nos damos cuenta que esto se multiplica en muchos lugares y la omnipresencia de ese Dios no está, porque es una idea, es una ideología, más que una idea. Es una ideología. ¿Qué es en el grupo? Bueno, contemos con que Dios nos ayude. Bárbaro, ¿sí? ¿Cuántas veces se ha dicho esto y se dice esto? Pero ¿y? El colectivo hace la cosa. El esfuerzo lo hace el colectivo, que muchas veces está invocando a ese Dios, y ellos mismos van logrando las cosas. Y se van logrando así, con el apoyo del colectivo. Se va logrando llevar esa presencia adelante. Pero como tal, está pintada. Como yo tengo aquella foto de aquel cuadro allá pintado. Pintado. Señoras y señores, nos vemos en la próxima. Esperemos haber servido para la meditación, para la reflexión de lo que estamos dando y de lo que queremos dar, y también de reconocer si somos responsables con las personas chicas que tenemos al lado, que están haciendo, que están creciendo, que están formándose recién, de poderles dar ánimo, de poderles ayudar de una forma o de otra, para que no surjan estas cosas tristes que de alguna forma han surgido y se han destruido una familia. Que vaya a saber si ya no estaba destruida y esto simplemente es la última imagen que se deja, porque quizás ya estaba totalmente detonada y dinamitada de alguna forma ese núcleo familiar a nivel de los afectos, a nivel del cariño, a nivel de todo lo que conlleva, que es muy difícil mencionar, de todo lo que conlleva ser una familia. Gente, nos vemos. Gracias por su audiencia, teleaudiencia. Gracias por estar ahí. Y esperamos nuevos suscriptores siempre. Así que si quieren suscribirse es gratis. Si les gustó el contenido,
que más que contenido es una forma de compartir y no estamos solamente acá para lucrar o ocupar un tiempo eh, para entretener, sino más bien para usar estos medios para reflexionar, para llevarnos a meditar y a ser más sabios, a ser más inteligentes, a, a compartir, porque la vida es eso. Y estos medios son maravillosos para compartir eso. Saludos a la gente allí en Estados Unidos que nos ven, que nos comparten en el canal. Y espero sus comentarios si ustedes quieren. Siéntanse con la libertad, si lo pueden hacer. Si quieren también me dan su nombre de pila allí. Y si ya no lo tienen en el link del correo, que saltan allí en el canal de YouTube. Y un saludo grande a todos allí en Estados Unidos, en México, que tenemos la mayor audiencia y teleaudiencia allí en México y en Estados Unidos, y también en Argentina. Así que les mando un abrazo de aquí de la distancia y deseándoles lo mejor, como siempre. Éxitos en sus vidas y depende siempre de nosotros el éxito. Por supuesto. Chao, chao. Gracias por todo. Saludos a los uruguayos también, que no se me vayan a enojar. Chao, chao.